Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Vamos a compartir el Salmo 133. Es un salmo que nos habla acerca de la necesidad de la unidad dentro del pueblo de Dios. La Biblia normalmente nosotros la dividimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero todos los libros de la Biblia tienen más divisiones. Por ejemplo, están los libros de la ley, están los libros históricos, están los libros proféticos, están los libros poéticos, las epístolas. La Biblia tiene ciertas divisiones y de igual manera el libro de los Salmos, que son 150 salmos, está dividido en 5 libros. Normalmente en nuestra Biblia solamente encontramos los 150 salmos, pero realmente son 5 libros de los salmos. Y cuando leemos los salmos, nosotros a veces solemos pensar que todos los salmos son salmos de alabanza. Amén. Son cánticos de alabanza al Señor. Y en cierta medida es cierto, pero los salmos, hermanos, no solamente son de alabanza, hay varios tipos de salmos. Por ejemplo, hay salmos mesiánicos, hay salmos imprecatorios, por ejemplo, hay salmos de sabiduría, sapienciales. Y el salmo que vamos a leer hoy es un salmo de sabiduría. También, cuando vemos los salmos, nosotros pensamos que todos los salmos están dirigidos hacia Dios, pero no es así. Hay algunos salmos que están dirigidos hacia el pueblo de Dios. Algunos salmos son cánticos de alabanza, de adoración, de una declaración de confianza hacia Dios, pero algunos salmos son salmos donde Dios realmente se está dirigiendo a su pueblo. Y este Salmo 133, más que un salmo dirigido hacia Dios, es un salmo de Dios hacia su pueblo. Y más que un salmo de alabanza, es un salmo de sabiduría. Y mientras leemos este salmo, que solamente tiene 3 versículos, pensemos en lo siguiente. El primer versículo es la introducción del salmo. El contenido o el cuerpo del salmo son los versículos 2 y 3, y la conclusión del salmo es la última frase que aparece en el salmo. Entonces vamos a leerlo, amén. Dice la palabra de Dios, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición
y vida eterna. Amén. Este salmo, hermanos, empieza de una manera muy interesante. Este salmo empieza con un mandamiento, con un mandato. Aquí se está usando un mandato en el presente indicativo, no se está usando el subjuntivo, se está usando el presente indicativo del plural, donde dice mirad, mirad, o miren. Amén. Es un mandamiento que nos está diciendo, miren, mirad, pongan sus sentidos, observen, presten atención. No está usando el condicional, mirarían, o el futuro, mirarán, o el presente perfecto, han mirado. No, usa un mandamiento en el indicativo, mirad. Y cuando leemos la Biblia tenemos que prestar mucha atención a la parte gramatical, al contexto gramatical de lo que se nos está diciendo. Y si este texto empieza con un mandamiento, si este texto, hermanos, empieza con una orden, entonces tenemos que no solamente prestar atención a ese mandamiento, sino que tenemos que obedecer a ese mandamiento. Y el texto aquí nos está diciendo, no nos está diciendo que oremos, no está diciendo orad, no está diciendo ayunad, no está diciendo vigilad, no, está diciendo que miremos, que observemos, que prestemos atención con nuestros ojos. Y a lo que la Biblia nos está diciendo que miremos, no es a un pasaje de las Escrituras. La Biblia no está diciendo, mirad lo que dicen las Escrituras, o mirad lo que dicen los apóstoles y los profetas. No. Este texto nos está diciendo, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En las Sagradas Escrituras se da un énfasis muy, muy fuerte a la unidad del pueblo de Dios. En las Escrituras se da un énfasis muy, muy fuerte al amor que debe existir dentro del pueblo de Dios, dentro de los hermanos en Cristo Jesús. La Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que la unidad no es un asunto opcional, no es un asunto de si deseo, no es un asunto emocional de la carne, sino que las Escrituras constantemente nos enseñan a nosotros que la unidad del pueblo de Dios, el vínculo de amor, vínculos de amor fuertes dentro del pueblo de Dios, es un asunto existencial. Es un asunto que Dios demanda de nosotros, no por capricho, sino porque Él nos ama y sabe que no podemos vivir fuera del pueblo de Dios. Las epístolas, cada una de ellas, y el apóstol Pablo no es el único, sino que miramos también a Pedro, a Juan, al pastor Santiago en su epístola, hacer un énfasis en la unidad y hacer un llamado de que dentro de la iglesia haya vínculos de amor. Es un asunto repetitivo en las Escrituras. Hay un texto que es muy conocido, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 25, donde se nos demanda que tenemos que congregarnos, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. La Biblia se nos dice que nosotros somos ovejas del rebaño del Señor. Y entonces aquí el Señor nos dice a nosotros, nos muestra que nos ve como ovejas, que nos ve como individuos, nos ve como hijos.
nos ve como miembros, pero también nos ve como un rebaño, también nos ve como un cuerpo, también nos ve como una familia, nos ve como una comunidad. Cuando un cristiano trata de llevar una vida cristiana, trata de ser un discípulo de Jesús, trata de vivir su fe solitariamente, en sus fuerzas, alejado de una congregación, alejado del pueblo de Dios, sin una iglesia, ese cristiano inevitablemente, bíblicamente, está destinado a perecer espiritualmente. Está destinado a vivir una vida espiritualmente miserable. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos una casa, que nosotros tengamos una iglesia, que podamos llamar nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro pueblo. En las epístolas, no solamente en una de ellas, sino en varias epístolas, el apóstol Pablo hace mención de que nosotros somos un cuerpo. Y cuando uno empieza a estudiar lo que las epístolas enseñan acerca de la iglesia como un cuerpo de Cristo, uno ve que, por ejemplo, se habla de que la iglesia, el cuerpo, no es un cuerpo perfecto. Y haciendo referencia de que la iglesia tiene cosas quizás feas y no es perfecta. De que la cabeza es Cristo. De que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son necesarios. Todos los miembros se necesitan. Por ejemplo, en una ocasión, la nariz estaba muy molesta. Estaba enojada porque siempre le estaba cargando los lentes a los ojos. ¿Y por qué le tengo que cargar los lentes a los ojos? Si yo no soy los ojos. Y un día la nariz molesta, tiró los lentes al suelo. Y entonces los pies se tropezaron, se cayó y se reventó la nariz. El que más sufrió fue la nariz. La Biblia, hermano, nos enseña que todos somos miembros del Señor. Y todos somos miembros necesarios los unos de los otros. Y este texto aquí nos está diciendo, hermanos, que tenemos que poner la mirada en la hermosura de habitar en armonía. Y la palabra dice habitar, no dice convivir, no dice pasar un tiempo de calidad juntos, no, dice habitar, habitar. Nosotros tenemos que morar con el pueblo de Dios. Mis hermanos, primeramente, no son mis hermanos en la sangre. Y eso lo entendí hace mucho tiempo. No son mis hermanos en la sangre. Los hijos de mi padre y de mi madre. Mis primeros hermanos son mis hermanos en la sangre de Cristo. Aquellos que han nacido de nuevo, que pertenecen a la familia de Cristo y que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esa es mi primera familia. Porque algo que a nosotros a veces quizás nos cuesta entender y concebir es que nosotros somos eternos. Somos eternos. Y la eternidad no son 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. Son miles de millones de años hasta el infinito. Y vamos a compartir tiempo juntos por la eternidad. Y en una eternidad, hermanos, donde dice la Biblia que las cosas van a pasar, pero va a permanecer el amor. El texto aquí, hermanos, dice que tenemos que poner la mirada en el tipo de relación que tenemos los unos con los otros. En el servicio anterior compartía de que a veces cuando hay desánimo en el corazón o cuando uno necesita, hermanos,
aliento para seguir adelante, a veces una oración no es suficiente. A veces un texto bíblico no es suficiente. A veces algo poderoso en la vida, algo que lo anima a uno a seguir adelante, algo que lo levanta, que lo ministra de una manera especial, es que llegue un hermano en Cristo y te abrace y te dé manifestaciones de amor. En el pasado, en el ministerio he pasado momentos difíciles y han habido momentos de desánimo y momentos en el que uno se pregunta, ¿será que vale la pena seguir con esto? ¿Será que vale la pena seguir con esta obra? Cuando se ha estado plantando alguna iglesia. Y entonces se viene a memoria lo que dice este texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces empiezo a recordar el pasado, a mirar las cosas bellas que he vivido con mis hermanos. Y uno de ellos es las cosas que viví aquí con el pastor Derek, con el pastor Dani, con Alonso, con Pablo, cosas que viví en Colombia con José, cosas maravillosas donde se hacían locuras para el reino de Dios y se vivían momentos especiales y se escribía una historia juntos. Y al recordar esas cosas y al ver cómo muchas personas con las que he convivido hoy en día son pastores, están sirviéndole al Señor, están viviendo para el Señor, Dios los rescató de un mundo de miseria. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión, le comparto el evangelio a una persona, llega a los pies de Cristo, toda su familia, una familia muy dividida, una familia en muchos pleitos, divisiones muy fuertes, llegan a los pies de Cristo. Y luego esa familia, hermanos, amando al Señor, viviendo para Dios. Y estoy yo en un momento, hermanos, de dudas, de cansancio espiritual, de cansancio ministerial, donde yo sentía, ¿será que vale la pena seguir con esto tan difícil? Y luego aquel hombre al que le había compartido el evangelio, que su familia le estaba sirviendo al Señor, me confiesa algo que nunca me había confesado. Y me dice, Edison, cuando tú me compartiste el evangelio, ahí en la sala de mi casa, a mí y a mi familia, y aceptamos a Jesús y llegamos a los pies de Cristo y nacimos de nuevo. Esa noche yo iba a matar a mi esposa, yo iba a matar a mis hijos y luego me iba a meter un tiro en la cabeza. Y le doy gracias a Dios porque Cristo llegó a mi casa en ese día. El Señor llegó a rescatar ese hogar. Y a él compartirme ese testimonio, eso era más poderoso que quizás que alguien viniese a orar por mí o que alguien repitiera un texto bíblico. Era mirar la hermosura de alguien que ya sea parte del pueblo de Dios, la delicia de alguien que ya era parte del pueblo de Dios y habitaba en medio del pueblo de Dios y compartía y se deleitaba en la presencia de Dios junto al pueblo de Dios. Muchas personas que construyen relaciones de amistad y de hermandad fuertes, vínculos de amor en la iglesia, es lo que les va a ayudar en el futuro a permanecer en el evangelio, a permanecer sirviéndole al Señor, a permanecer en los pies de Cristo. Porque quizás vengan adversidades financieras, económicas, matrimoniales, familiares, enfermedades, vengan momentos oscuros, tormentas a la vida y tú vas a estar cansado, vas a estar agotado, vas a estar derrotado, vas a estar deprimido, va a haber emociones oscuras en tu alma. Y no vas a querer congregarte, no vas a querer venir a la iglesia, no vas a querer buscar a Dios, no vas a querer orar, no vas a querer leer la Biblia. Pero en tu corazón
Va a haber una necesidad tan fuerte de congregarte, porque allí están tus hermanos en Cristo. Y quizás estés allí yendo a la iglesia con un corazón alejado de Dios. Pero el Señor se va a acercar a ti y va a ministrar tu vida a través de tus hermanos, de tus amigos, de aquellas personas con las que has hecho vínculos de amor. Hermanos, nosotros no entendemos lo importante que es congregarnos. Y no solamente congregarnos, porque la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles, y la iglesia de los primeros siglos, pasaba más tiempo comiendo y compartiendo que haciendo asuntos espirituales. Ir a jugar fútbol, ir a tomarme un café con mis amigas, con mis amigos, ir a hacer esto, ir a hacer aquello, hacer lo otro y compartir tiempos fuertes de hermandad con mis hermanos. Es algo poderoso. El Señor dijo que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él iba a estar presente. Él no dijo cuando se reúnan a orar o a ayunar o a vigilar. Él dijo que cuando se reunieran en su nombre. Hermanos, el texto aquí en el versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí, el versículo 2 y el versículo 3 son versículos sinonímicos, son versículos sinónimos, son dos imágenes parecidas. Se está haciendo un énfasis repetitivo en algo, y eso es algo muy común en la pedagogía hebrea. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando enseñaba, a veces decía: de cierto os digo, y daba una enseñanza. Pero a veces el Señor Jesús decía: de cierto os digo. Y cuando el Señor hacía esa repetición, los hebreos entendían: ok, se está haciendo un énfasis doble, es algo muy importante a lo cual tenemos que prestarle atención. Y a veces el Señor Jesús decía: el reino de los cielos es como, y daba una parábola. Y luego decía: y el reino de los cielos es como, y daba otra parábola similar, haciendo un énfasis doble acerca de un principio, de una enseñanza. En Isaías capítulo 6, de esos seres angelicales que están en la presencia de Dios, inclusive van más allá y no dicen que Dios es santo. No dicen que Dios es santo, santo, sino que claman a voces, gritando 3 veces: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Entonces se hace un énfasis triple. Y cuando vemos un texto que al principio nos está mandando a que prestemos atención y luego hace un énfasis doble, es porque lo que aquí se está diciendo es importante. Es porque lo que aquí se está diciendo es algo que debemos prestarle atención y atesorarlo en nuestro corazón. Aquí las escrituras nos están diciendo, hermanos, que la unidad, que los vínculos de amor dentro del pueblo de Dios son de suma importancia para nuestro Dios. Y dice el texto, hermanos, aquí en el versículo 2, se está dando, hermanos, una figura, una figura literaria referente, hermanos, a la importancia de la unción sacerdotal, del sumo sacerdote. El texto dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice sobre la cabeza, la barba, y desciende sobre las vestiduras, llega hasta la punta de los dedos de los pies. Resulta que al sumo sacerdote, cuando se ungía como sumo sacerdote, se le bañaba de una manera abundante en un aceite especial que tenía unas fragancias. Y no se le ponía una cantidad pequeña, sino que se le ungía generosamente, en una cantidad extravagante de aceite en todo el cuerpo.
el pueblo de Dios entendía que ellos necesitaban un sumo sacerdote. Por ejemplo, Dios no había establecido un rey al principio. El pueblo de Israel llegó a tener rey porque lo pidió, no porque Dios lo había querido en su corazón. Pero desde el principio Dios establece un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, hermanos, era algo muy necesario para el pueblo. Porque el sumo sacerdote era ese puente entre Dios y el pueblo. Necesitaban un sumo sacerdote que primero ofreciera sacrificios por sus pecados y luego ofreciera sacrificios por los pecados del pueblo. Para que el pueblo estuviese en paz con Dios, entonces el pueblo pudiese tener el cuidado de Dios, la protección de Dios, las bendiciones de Dios y que Dios estuviese con ellos. Que no les faltase, hermanos, nada, que pudieran cosechar en paz, que sus enemigos no prevalecieran en contra de ellos, que Dios estuviera a su lado. Pero si no había sumo sacerdote, entonces Dios, no había un puente para que Dios pudiese estar con ellos y cuidarles. Y ellos lo entendían así en su corazón. Y el texto aquí lo que me está diciendo, hermanos, es que sin sumo sacerdote, en la teología, en la doctrina hebrea, antiguo testamentaria, Dios aquí les está diciendo, sin sumo sacerdote, ustedes están perdidos. Sin sumo sacerdote, ustedes están destinados a perecer. De igual manera, si no hay unidad dentro del pueblo de Dios, si no hay vínculos de amor dentro del pueblo de Dios, ustedes están destinados a morir, están destinados a perecer. Así como necesitan a ese sumo sacerdote, así necesitan unidad y amor entre ustedes. Y el sumo sacerdote era lavado, bañado en ese aceite que lo cubría todo. Y aquí este texto me está diciendo que el amor entre nosotros tiene que ser completo, tiene que ser generoso, tiene que ser abundante y lo tiene que llenar todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, constantemente en las epístolas a diferentes iglesias donde veía que la unidad, hermanos, iba desvaneciéndose, confrontaba y les decía que no hayan entre ustedes contiendas, enojos, iras, pleitos, disensiones. Pero cuando vemos, por ejemplo, creo que es la carta a los filipenses, el apóstol Pablo no los critica porque haya división entre ellos, al contrario dice, entre ustedes hay amor. Pero mi oración es para que abunde aún más y más y más. En una iglesia donde aparentemente no habían problemas de unidad, el apóstol Pablo dice, también tengo que hablar acerca de la importancia de la unidad y también oro por ustedes para que entre ustedes haya unidad y amor. Y hermanos, el otro texto, el versículo 3, nos está diciendo como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Amén. Entonces el versículo 2, el salmista está pensando en Éxodo capítulo 30, donde se habla de cómo se unge al sumo sacerdote. Y está trayendo esta figura para enseñar acerca de la importancia de la unidad y del amor entre el pueblo. Y trae una figura espiritual para hacer un énfasis acerca de la importancia, una vez más, de la unidad y del amor dentro del pueblo de Dios. Pero ya en el versículo 3 trae una figura similar
un texto sinónimo, pero ya no algo espiritual, sino que ya haciendo referencia a algo natural. Dice el texto, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hablando de algo natural, ya no hablando de algo espiritual. El monte Hermón, los hebreos, en su contexto geográfico, entendían la importancia del monte Hermón. Sin él no podían sobrevivir. Sin el monte Hermón no podía haber vida en la zona geográfica donde ellos están. Porque el monte Hermón está ubicado en la frontera norte de Israel. Y la gran parte del año está congelado y tiene nieve. Y son cumbres heladas. Y constantemente está viniendo un rocío, un viento. Y ese viento, hermanos, trae agua consigo, trae un rocío consigo. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado un rocío, que es como un viento que trae, que si usted pone algo afuera, se moja con el viento. Y es un viento que está trayendo vida sobre lo que ellos siembran. Está trayendo vida sobre los pastos donde el ganado pasta. Está trayendo vida y está alimentando ríos inclusive, y crea el nacimiento de ríos como el río Jordán. Sin ese monte Hermón no habría vida. Y el rocío se hace, hermanos, una semejanza entre el aceite que cae sobre la cabeza y baña todo el sumo sacerdote. Así ese río, ese agua viene y baña todo el monte y toda la zona geográfica que ellos viven. Y ellos entendían, sin eso no podemos vivir. Es necesario en nuestra realidad. Y entonces el énfasis acá es que la unidad del pueblo no solamente es importante como la unción sacerdotal y tener un sacerdote para el pueblo, sino como tener ese monte y tener esa brisa que baña y cuida de esa zona geográfica. El pueblo de Israel está entendiendo a través de este salmo que la unidad y el amor, los vínculos de amor entre ellos tienen una importancia existencial para su sobrevivencia espiritual y su sobrevivencia natural. El sumo sacerdote, sin él no podemos sobrevivir espiritualmente, y sin este monte no podemos sobrevivir naturalmente. Dios nos está diciendo que de igual manera no podemos sobrevivir espiritualmente y naturalmente si no hay unidad. Si no hay unidad en el olivo, entonces espiritualmente la iglesia se va a venir abajo. Y si no hay unidad y no hay vínculos de amor en el olivo, entonces no solo espiritualmente la iglesia se va a venir abajo, sino que naturalmente se va a venir abajo. Y va a empezar a perder recursos y va a estar en necesidad. Pero no solamente iglesia al olivo, sino tu casa, tu familia. Tu matrimonio se va a morir. Tu matrimonio va a estar en peligro de muerte. Tu negocio, tu economía, tus finanzas, lo que tú eres, está en peligro de muerte si tú no te relacionas con tu iglesia. Si tú no te relacionas con tus hermanos en Cristo. Si tú no te relacionas con tu pastor, con tus líderes. Hermanos, a veces nosotros
entendemos mal las cosas. Y muchas veces es por nuestras inseguridades y egoísmos y porque a veces queremos que todo gire alrededor nuestro. El mandamiento no es, hermanos, de que el pastor se relacione contigo, es de que tú te relaciones con tu pastor. De que tú busques a tu pastor, a tus líderes, de que seas tú el que te acerque, de que seas tú el que tome la iniciativa de buscar consejo, de buscar pastoreo, de buscar cuidado. Y Dios ha bendecido esta iglesia con hombres y mujeres de Dios. No es esperar que yo tenga una hermandad profunda con otros, sino yo buscar tener una hermandad profunda con otros. No es esperar a que me amen, sino que yo tengo que tomar la iniciativa para amar. Y el texto aquí dice habitar, hermanos, el verbo habitar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Solamente limitarme a compartir con mi hermano el domingo en la iglesia, sentado al lado de él, eso no es habitar, hermanos. Yo no estoy habitando, yo lo estoy visitando. Es habitar con mi hermano. Es hacer parte de los grupos de vida. Hermanos, no me digan a mí que no se puede, hermanos. Es las prioridades que uno tenga en el corazón. Cuando yo estuve pastoreando en Costa Rica, lo digo para la gloria de Dios, mi familia en Colombia me decía, ¿usted qué está haciendo allá? Véngase para acá. Y yo veía a mis hermanos graduándose en la universidad, teniendo su propio negocio, yéndoles bien, muy bien económicamente. Y yo trabajando acá en el ministerio, e inclusive aquí la gente me ofrecían empleos donde ganaba mucho mejor de lo que estaba haciendo en el ministerio. Y ministerialmente, hermanos, habían días que lo único que yo hacía era comer arroz. Por días, solamente arroz. Ni siquiera para ponerle unos frijoles, hermanos. Arroz. Donde para ir a congregarme, ir a servir, yo tenía que caminar bajo la lluvia a la iglesia. Y no estoy diciendo esto para mi gloria, hermanos. Pero por ejemplo en Estados Unidos, donde estoy pastoreando en estos momentos, Dios me ha bendecido y prosperado mucho. Pero muchas personas no buscan a Dios, no se congregan, porque la prioridad de ellos es hacer dinero en Estados Unidos. Y yo recuerdo, hermanos, que yo decía no a negocios, no a empleos, no a una profesión, para poder congregarme y compartir tiempo con mis hermanos. Es la prioridad que tú tengas en tu corazón. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Estoy diciendo que te sacrifiques para amar a tu iglesia, para amar al pueblo del Señor, que pases tiempo con los tuyos. Hay gente que se sacrifica, hermanos, ahorra dinero, ahorra un montón de dinero y renuncia al trabajo para ir a verse el mundial de fútbol. Y nosotros no vamos a la iglesia porque estaba lloviendo en la mañana. Hermanos, la iglesia es más que un servicio dominical. Tú tienes que relacionarte con otros. Tienes que saber el nombre de tus hermanos, las necesidades de tus hermanos. Usted tiene que salir de aquí, hermanos, oliendo a sobaco. De estar abrazando a la gente, hermanos. ¿Ah? Estar abrazando a la gente, hermanos. Tú tienes que compartir. Y mírelo cómo cierra el texto. El texto cierra, hermanos, diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quieres bendición de Jehová? Ok.
Ok, tienes que estar en medio del pueblo de Dios. Tienes que habitar en medio del pueblo de Dios. Porque cuando te salgas del pueblo de Dios, allá no va a estar la bendición de Jehová para ti. Es aquí, en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia.